Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos con un videito nuevo de Clash Royale con mazos para Arena 17, que es algo que no he hecho en el canal y sí, parece un poquito raro, pero es una arena a la cual nunca le hice video y creo que ya es hora. Pero además lo hago con un nuevo formato que espero que les guste. Es un poquito más estilo guía para explicar cómo funciona cada mazo, cuáles son sus counters, cartas similares, bueno, cartas que puedes reemplazar, es así, pero bueno, obviamente también con todo acá demostrado en video. Sin más, vamos a pasar con el primer mazo. Y empezamos con un masito tranquilamente de Sabueso Globo, sí, un clásico que va excelente, que obviamente la idea con este mazo es crear un push de esos bien fuertes, en donde agarres, pongas Sabueso, Globo, los dragones, el dragón infernal, pongas un minero atrás y utilices obviamente los hechizos para poder defender todas las unidades. Lo recomendable con este mazo es que en el por uno defiendas con tranquilidad, con mucha calma, y si es necesario quemar elixir, hazlo. Hay que tener mucho cuidado con aquellos mazos también de que traigan muchas unidades terrestres, porque lo único que tenemos para distraerlo es el minero y los bárbaros aquí, así que ojito con eso. Siempre trata de usar los bárbaros al medio, al igual que el minero, y luego pones los dragones para poder defender dependiendo de qué unidades nos trae el rival. Ya en el por 2 sí podemos realizar un ataque potente, porque si tratas de realizar un ataque potente en el por 1 te va a costar mucho y el rival puede que llegue a atacar por el otro lado donde tú estés atacando y te destruya la torre o te haga mucho daño. Y por eso la idea es que en el por 2 ya puedes lanzar tu sabueso, puedes llegar a vender alguna de tus torres y luego pones ese sabuesito que vaya con todo, le pones atrás un globo y luego las unidades por detrás para poder hacer que el rival se vuelva loco, no lo pueda defender y hagamos un daño brutal. Tener en cuenta que este mazo tiene varias alternativas que puedes llegar a estar utilizando, como por ejemplo poner alguna bola de fuego, alguna estructura como la lápida, pero bueno, te las voy a estar dejando todas por acá para que veas qué cartas cambiar y así hacerte un mazo más a lo que tú quieres. También a tener en cuenta es que este mazo sufre mazos que tienen muchas defensas aéreas o defensas aéreas potentes, como pueden ser aquellos mazos de golem gigante eléctrico que siempre tienen alguna fénix, dragón eléctrico, o los mazos de hielo globo que la verdad molestan un montón a este mazo, pero más que todos esos mazos pesaditos como de gigante eléctrico y golem que la verdad cuesta un poco defender y ellos nos defienden bastante bien. También tener en cuenta que sí, nosotros tenemos debilidades, pero el rival también puede llegar a tener debilidades y nosotros podemos ir muy bien con este mazo contra masitos, por ejemplo un 2.6, algún masito de miner control que no tenga muchas defensas aéreas, o algún masito de mortero el cual tampoco tenga muchas defensas aéreas como se está utilizando actualmente. Esto sería todo el masito. Recuerda, siempre muy importante atacar en el por 2 elixir, defender muy bien en el por 1. Y ahora sí, pasamos con el segundo mazo. Pasamos ahora con el segundo mazo, un mazo novato para mancos, el 2.9 de Globo Minero Mosqueterita, que es un clásico de clásicos, un mazo que va muy bien. La idea con el mazo es ir presionando y presionando más y ciclando contra el rival desde el por 1, presionando minerito, vas ciclando ahí unos Larry, o le lanzas un barril de bárbaros, calpas alguna que otra mosquetera y vas pegando hasta que ya en el por 2 sí yo es donde recomiendo lanzar los globos, o al menos de que el rival se haya gastado todas sus defensas aéreas, lanza minero globito por el otro lado, que la verdad vas a ser un desastre. Ojito que también tienen cositas muy importantes en defensa, porque su ciclado nos ayuda mucho a defender, y especialmente porque tenemos la torre bombardera y la mosquetera bien puestos, bien posicionados, defienden prácticamente cualquier cosa, especialmente la mosquetera. Si el rival no tiene un hechizo fuerte, la verdad la mosquetera es invencible siempre y cuando la pongamos bien en nuestro lado de la arena. También recordar que bueno, si hay algún hechizo fuerte como un veneno o un rayo, nuestras defensas pueden llegar a sufrir un poco y así la pasemos mal. Ojito que este mazo sí tiene algunas
variantes alternativas, yo no sería mucho de cambiarlo, yo no cambiaría nada de este mazo porque así me parece que es perfecto, pero como siempre les dejo ahí la listica para que la vean y vean qué pueden cambiar del mazo. Pero además tiene algunos counters, sí, algunos counters bastante interesantes, como pueden ser los mazos de cementerio, que por lo general traen algún tornadito, algo fastidioso por ahí que la verdad puede llegar a molestarnos bastante. Además, defensas aéreas como la Fénix o por ejemplo un tornadito mezclado con un mago de hielo pueden molestar muchísimo a este mazo, y también los pillos, que defienden muy bien el globo últimamente. Pero además de eso también tenemos matchups favorables. Tenemos en este caso mazitos que capaz no tengan tanta defensa aérea o que sean muy pesados, en este caso como los mazos de golem. Los mazos de golem o algún pecariete lo podemos defender muy bien ciclando como siempre con cabeza. Y sí, aquellos mazitos también con alguna defensa aérea muy básica, como por ejemplo solo una mosquetera o unas arqueras, también lo podemos atacar y destruir fácilmente. Sin más, vamos a pasar de una vez con el tercer mazo. Y por último, un mazo que siempre me piden, o un tipo de mazo que siempre me piden, Lockbait. Sí, es muy amado por todos, yo no soy muy amante del Lockbait, pero es un mazo que les gusta mucho a ustedes, y aquí se los traigo. Un mazo de Lockbait sin hechizo fuerte que lo pueden cambiar por el rompemuros. Pueden poner un cohete, una bola de fuego y va bastante bien. Pero la idea de este mazo es presionar mucho. Sí, y presionar demasiadísimo, tanto con el barril de duendes como los rompemuros. Y además puedes hacer split push. Rompemuros para acá. No es así, es rompemuros, es barril de duendes por acá, rompemuros por aquí, es así. Y tranquilamente puedes llegar a hacer daño. El rival en algún lado se tiene que gastar el tronco no abarca toda la arena, al igual que las flechas, y simplemente vas a tener que ir eso, cambiando, atacando. Por ejemplo, princesa una vez, capaz les gasta el tronco y lanzas tu barril, y ahí presionando al rival hasta que causemos que se equivoque y empecemos ahí a atacar un montón. El príncipe y los pillos muy importantes al momento de defender, especialmente aquellas unidades muy pesadas tipo gigante eléctrico o golem, ya que no tenemos una estructura que los desvíe. Nuestro príncipe y pillos van a ser muy importantes. Eso sí, hay que tener cuidadito de que no nos los maten antes, o que nosotros no los malgastemos en alguna unidad y luego el rival nos ataque de manera fea. Eso sí, se los aviso. Tiene muchas alternativas este mazo, hay muchas variantes de este mazo, porque es muy lindo, es muy bello, y la verdad ha aparecido un montón, con bola de nieve, con cohete, con bola de fuego, con cañón con ruedas. Hay un montón de variantes que se las dejo, pero también tenemos counters, sí, unos counters como ya les dije. Los mazos pesados nos pueden llegar a molestar, como el mazo de golem que está ahorita con bárbaros de élite y fénix, va de locos, y los macitos de mortero fastidian un montón porque también están trayendo muchos de ellos veneno y molestan mucho con nuestras unidades, y además de que tienen veneno, también tienen tronco. La verdad son un matchup bastante complicado, pero también tenemos algunos matchups favorables, como puede llegar a ser los pecariete, algún Lockbait clásico, y también el monta popularmente 2.6. Sin más, pasemos con las menciones honoríficas. Entre las menciones honoríficas tenemos acá el pecariete, que es muy conocido por todos y que la verdad en algún momento vas a tener que jugar este mazo aunque no te guste, como me ha pasado a mí, porque yo soy más de gigante doble príncipe, que siempre es hermoso. Luego tenemos acá este mazo que volvió un montón, el esqueleto gigante, puercos reales. La verdad ha vuelto de la nada, ha salido ahí y la verdad está yendo muy bien. Sí, es un mazo pesado, pero que bien usado va excelente. Obviamente lo voy a explicar en otra guía. Y por último también tenemos acá el golemcito, este golem que está siendo muy popular últimamente, especialmente en gran desafío, pero que para arenas obviamente vas a agarrar y destruir al rival. Hay otros masitos también muy buenos, como siempre van, algún Lockbait clásico, o por ejemplo algún masito de cementerio con rey esqueleto, va de maravilla. Los pillos ahorita con cementerio también están yendo muy bien, pero esos videitos también los voy a traer acá, así que no te pierdas de nada. Dime qué te pareció el video con este nuevo formato y cuál es tu esperanza de vida para poder llegar a las 7500 copas, y déjame en los comentarios cuál fue tu mazo favorito y si este nuevo modelo de video te gustó. Sin más, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like. Los espero en los comentarios y también los espero en el siguiente video. Dígalo ahí, bárbaro.